Continuamos en Noticias 7 AM en este jueves 21 de septiembre y le agradezco enormemente al maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en política, en derecho electoral, en temas como democracia, participación ciudadana, entre otros, catedrático, escritor, que nos acompaña en el estudio. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. David, me da mucho gusto, como siempre, saludarte hoy presencialmente. Oye, 1000 temas. Te voy a tener que invitar varias veces. Acepto. Porque evidentemente no nos va a alcanzar el tema. Antes de entrar a leer te dije una lista como de 30,000 temas y tú traes otros que también son importantes. Dándole seguimiento a lo que nos adelantabas de la reforma electoral. Sí. ¿Cuáles serían los temas prioritarios en este momento? ¿Qué cambios vienen? Nos decías también, ojo, porque son cambios, pero que además implican cambios en las sanciones. O sea, es un colectivo de situaciones que vamos aprendiéndolo paso a pasito, Sí. porque tampoco puedo decir que es facilísimo y que todos lo vamos a aprender en una entrevista. No es cierto. Es un tema complejo, Carlos. En este momento, ¿cuáles son los temas más importantes? Digamos que hay dos escenarios legales que ya estamos inmersos. El de las elecciones locales, que hicieron sus propios cambios el Congreso del Estado y que se publicó prácticamente el último día en el que se podían hacer publicaciones electorales y que ese va a involucrar todo lo que tiene que ver en la elección local. De ahí yo destaco tres cosas que me parecen importantes. La primera, que hablan de la aplicación del estricto derecho. Y esto significa que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral no va a poder aplicar una sanción que no esté establecida en la ley. Y si tú revisas la ley, te vas a dar cuenta que hay muchos vacíos que no fueron considerados por el legislador. Por ejemplo, se obliga a juzgar con perspectiva de género. Muy bien, palomita. Pero se omite juzgar con perspectiva de orientación sexual e identidad de género, que es otra perspectiva que tiene que prevalecer al momento de tomarse decisiones jurisdiccionales de juzgado, de determinaciones judiciales. La otra, la que tiene que ver con los debates. Si bien es cierto, se establece que pues, el instituto va a establecer las reglas para la celebración del debate, lo cierto es que se eliminó un rengloncito de la ley que decía que los candidatos a los cargos de elección popular deberán participar en los debates. El deberán participar en los debates se eliminó de la reforma y entonces se cae en un campo de la interpretación. Ciertamente el instituto puede generar lineamientos para convocar a los debates, pero al haberse eliminado de la ley este imperativo de deberán participar, pues los partidos podrían entrar a una interpretación respecto a ese tema y como se estableció la aplicación del estricto derecho, no podrían sancionarlos por no asistir. No existe esa sanción en la ley. En términos prácticos, ya no es opcional. Es opcional. Ir al debate oficial. Es oficial. Y la litis va a ser en ese sentido. La ley no me obliga a que vaya y por si fuera poco, la ley no dice que hay una sanción si no voy. Claro, que ese es el punto. Porque entra el estricto derecho. Entonces el Instituto Estatal Electoral no va a poder sancionar por incumplimiento al lineamiento, ¿no? Ese es un tema que me parece complicado en el escenario de la elección local. También que si bien es cierto y aplaudo que se han garantizado acciones afirmativas, cuotas, por ejemplo, para personas de la diversidad sexual, para personas migrantes o pueblos y comunidades indígenas, también es cierto que se omitieron algunas otras. Voy a ponerte un ejemplo. Se omitieron acciones afirmativas para personas de la tercera edad. Y sí se pusieron acciones afirmativas para la juventud de 18 a 29 años. Es decir, los partidos tienen que postular a fuerzas personas de esta edad, pero se olvidaron de las personas de la tercera edad. Y si lo comparas con lo que hizo el Consejo General del INE en la elección federal, ya me brinqué a la federal, el INE, por ejemplo, incorporó acciones afirmativas para personas en situación de pobreza. Y entonces hoy los partidos políticos tienen que presentar candidaturas en esta condición, personas en situación de pobreza, a fuerzas. Y eso es algo también nuevo en el escenario político electoral. A mí me parece muy bien la idea. Mi duda es, Carlos, y tú como experto a lo mejor nos puedes dar más luz, ¿qué tan aplicable y real será esa ley? Porque lo vimos con el tema, por ejemplo, de las acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ.
de repente pues decían, bueno, es que eso solamente puede ser por autodeterminación. Es correcto. ¿No? Ese es el término. Y de repente vimos, y no nos hagamos tontos, porque si se trata de a ver cómo nos hacemos más tontos, pues entonces a qué vamos a jugar cuando estamos hablando de democracia. Y me refiero a personas que dijeron, pues yo soy, y todos sabíamos que no era, que no era. Creo que en Tijuana hay un caso, ¿no? Pero en el Inter, pues entran al cargo y luego ya no puedes hacer nada, X cantidad de situaciones. Aquí, ¿cómo voy a probar o cómo van a determinar que yo soy parte de ese grupo vulnerable para darme un lugar? Sí. El enorme problema que tenemos en este tipo de acciones afirmativas es el fraude a la ley. Exacto. La historia ha sido recurrente. En el caso de las personas de la diversidad, aquí en Tijuana existe uno, pero existen en el país infinidad. En Oaxaca 17 casos se fueron cancelados. Es decir, es una constante. A ver, pausa. Pero en Oaxaca sí lo resolvieron con el caso de los mushes. Lo resolvieron, suspendieron 15 candidaturas de 17, solamente pervivieron 2. Ah, ok. Y es decir, en 15 casos se comprobó que había fraude a la ley y solamente pervivieron 2 de 17. Entonces, este es un hecho trascendente, se da en el 2017, pero marca una tendencia, porque el problema con las autoascripciones es que en el caso de la diversidad sexual se pide autoascripción simple. Basta con que tú digas Yo que soy. perteneces a este grupo y ya, con eso. A diferencia de los pueblos y comunidades indígenas en donde hay autoascripción calificada. Ahí tienes una serie de reglas. ¿Qué pasa hoy con esta cuota afirmativa en materia federal? Es importante mencionarlo, David, es para elección federal, que el INE dijo, los partidos están obligados a presentar por lo menos una candidatura de persona en situación de pobreza. ¿Cómo? Bueno, ahí dice, vete al Coneval, y que el Coneval, mediante la línea de ingreso, ahí, línea de ingreso de pobreza, se determina quién es pobre en esta condición. Y dice, en términos de dinero, aquella persona en la zona rural que no tenga ingresos superiores a los 3,100 pesos. Y persona en situación de pobreza urbana que no tenga ingresos superiores a los 4,300 pesos. Es lo que estableció, digamos, el INE para poder saber quién es la persona que va a aprovecharse en términos positivos de esta cuota de participación electoral, ¿no? ¿Qué va a hacer? También me parece trascendente lo que hace el INE. El INE reconoce que en este país casi la mitad de la población vive en situación de pobreza. Y ese es un dato interesante porque no solamente se entra el debate político de decir que son pobres, no, sino que el INE dice, ¿sabes qué? En México casi la mitad de la población es pobre. Y ese es un grupo en situación de vulnerabilidad. Y ese es un grupo que los partidos estaban olvidando. Hoy les digo a los partidos que por lo menos postulen a uno, pero ¿bajo qué rangos? Los 3,000 pesos en zona urbana y los 4,000 en zona, en zona rural y los 4,000 en zona urbana. El gran fantasma va a ser el fraude a la ley. Justamente a eso iba. El asunto, cómo va a evitar un fraude como el que estamos platicando con otras autoadscripciones. Tendrían que hacer se tendría que actuar de buena fe, se tendría que hacer una declaración patrimonial o... No, pues es complicado porque en teoría estamos hablando de una persona que está en una situación de desventaja. Es decir, pues no tiene forma de hacer declaraciones patrimoniales, se va a atender a la declaración del propio partido y la autoascripción de la persona, ¿no? Y ese es un alto riesgo. Vamos a ver en qué termina. Esta determinación del INE puede ser judicializada por los partidos políticos. Esta surge apenas hace una semana. Los partidos políticos están ya reaccionando en términos de, pues hay cosas que no les convienen, seguramente van a reaccionar. Pero si esto pervive, lo que vamos a tener es, por vez primera, un mecanismo de evaluación de las acciones afirmativas en situación de pobreza. El Colmex, el Colegio de México, evaluó las acciones afirmativas, por ejemplo, el proceso 2021, de todas las cuotas que hay, y dio un dato interesante, dice, de 65 representaciones populares que llegaron por medio de la acción afirmativa, solamente 33 personas presentaron trabajo legislativo a favor de su grupo vulnerable. Y este es otro dato interesante, porque si tú llegas por la cuota, por la acción afirmativa,
es porque perteneces a un grupo en situación de vulnerabilidad. Lo que demostró la realidad social del 2021, cuando Colmex, el Colegio de México, investiga, dice, de las 65 personas que llegaron, pues más de la mitad se olvidaron de su grupo de vulnerabilidad. Pues tenían que haber legislado con perspectiva del grupo al que pertenecían. Que es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, porque por eso llegas. Y dice Colmex, aguas, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque más de la mitad se olvidó de su grupo y se fue a hacer otras cosas que nada tenía que ver con el grupo que debía de atender. Estos son problemas que están surgiendo con la democracia incluyente. Es un problema que empieza a tener ya mayor visibilidad, porque dices, a ver, ¿cómo que una persona de la diversidad se autoscribe así de simple y resulta que después es heterosexual? Y la propia comunidad dice, oye, no te pases. Ese es el punto, la propia comunidad no lo reconocía, pero bajo el término de la autodeterminación pues no podías hacer nada, pero eso no quiere decir que no fuera fraude. Oye, nos está ganando el tiempo, así que me voy a brincar de tema bajo la premisa de que queda pendiente, Carlos, que nos platique las principales diferencias entre el proceso federal y el proceso estatal, el tema de los partidos nacionales y locales, cómo se va a dar todo esto con las coaliciones y los arreglos, por ejemplo, lo que anunció ayer el Frente Local, que quiere sumar a Movimiento Ciudadano y PES, ¿se puede, no se puede, o bajo qué esquema? El nuevo Distrito Federal, pero me refiero al nuevo Distrito Federal Electoral para Baja California. El 9. El 9, federal. Pero porque éramos 8 y ahora vamos a ser 9, pero luego en la elección local pues seguimos siendo 17. Te propongo algo. O sea, es complicadísimo. Es un mundo de información. Es un mundo. Incluso digo yo que por la academia me tengo que dedicar a esto. Ha sido complejo entender sus mecanismos. Lo he venido tratando de simplificar. Hago mi promoción en mi página de Facebook, Carlos Barbosa Castillo. Ahí más o menos saco algunos detalles. Pero te propongo, ¿por qué no en la próxima vez que me invites, y te lo agradecería mucho, pues, hablamos de coaliciones, por ejemplo, porque es muy amplio, coaliciones muy amplias, porque hay coalición total, coalición parcial y coalición flexible. Y la coalición tiene que ver con el ámbito federal y el ámbito local. Y tendremos en Baja California 7 partidos políticos nacionales y 9 partidos políticos locales. Ya te iba a decir que no eran 9, espérame tantito. Ya entendí. Esa parte ya la entendí. Que por eso lo digo, desde las bases. Sí, las bases. Desde las bases. Y bueno, platicaremos de las convocatorias de cada partido. ¿Con qué podemos cerrar en este momento? O sea, en este colectivo de situaciones y quienes creemos en la democracia y vemos todo este tipo de circunstancias, ¿qué debemos de reflexionar? ¿Cuál podría ser el mensaje principal en medio también de un caos, ¿no? en la política mexicana? Yo creo que este espacio que estás abriendo para socializar esto tan denso que es las reformas electorales, tanto federales como locales, me parece que es lo más pertinente, el que podamos traducir estos tecnicismos que se establecen en las leyes para el ciudadano de a pie. El que podamos entender, oye, ¿cómo está ese rollo de que hay 7 partidos políticos nacionales y 9 partidos políticos en Baja California, ¿no? Y entonces poder traducir cómo pueden aliarse, coaligarse o cómo no pueden hacerlo. Porque además de eso, pues puede ser que en la boleta nada más aparezcan 2 opciones. Bueno, no es cierto, lo dije mal. Sean 2 opciones nada más que van a estar repetidas. O que una persona aparezca en distintos logos, ajá, pero no sea una coalición total, sino que solamente sea una coalición parcial. ¿Y entonces cómo van a contar mi voto si yo tacho esa casilla? Exacto. O sea, es un mundo. Carlos, te agradezco enormemente. Queda la invitación abierta, nos ponemos de acuerdo porque también ya aquí tengo colección de preguntas del público también por el WhatsApp y ténganos paciencia, vamos resolviéndolo poco a poco. Estamos creo que justo a tiempo. Muy a tiempo. Para entender por lo menos lo principal y ejercer un voto de conciencia, diría yo, sí, ¿no? Cuando llegue el momento el próximo año. Gracias, Carlos. David, muchas gracias como siempre. Me da gusto saludarte. Es el maestro Carlos Barbosa Castillo.